Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro curso de Pensar la Historia. En la clase pasada estuvimos hablando del reparto colonial de África y hoy hablaremos de cuatro asuntos muy importantes que tienen que ver con el tema educativo y la descolonización, porque partimos de la base que nuestra educación también está colonizada. Es decir, estamos leyendo autores norteamericanos, europeos, pero no estamos leyendo autores que pertenecen a continentes colonizados como África, ni tampoco estamos leyendo las epistemologías del sur o autores que desde acá piensen el problema del conocimiento de la epistemología. Por eso hoy tenemos una clase muy especial en la que básicamente vamos a responder cuatro preguntas. La primera, ¿qué representa el continente africano y varios de sus escritores en el proceso de descolonización educativa que pretendemos en la Universidad Nómada? La segunda es más específica, es cuáles son los autores más importantes para la Universidad Nómada en ese proceso de descolonización, qué aportes educativos llegan desde África, por ejemplo, para pensadores brasileros como Paulo Freire, para proponernos otra forma distinta de educación, una forma no bancaria, no colonizadora, una forma crítica que nos permita pensar nuestros problemas. La tercera pregunta tiene que ver con cuál es nuestro proceso de identificación en el tema de la exclusión escolar en nuestros contextos. Aquí sí nos detendremos en el caso colombiano. Y por último, preguntarnos hasta qué punto somos realmente, entre comillas, necesarios para ese proceso de descolonización que estamos viviendo en este momento educativo, y que esa es la base de la universidad nómada, descolonizar. Así que hoy tenemos bastante tela por cortar con estas cuatro preguntas, que cada una merece un capítulo aparte, y vamos a presentar los diferentes argumentos. África definitivamente representa un ejemplo de cómo desde adentro se puede empezar el proceso de descolonizar la educación, porque en el siglo XIX nos muestra tanto la historia dominante como la historia oculta, que hubo un reparto colonial de África, y que Italia y Alemania, por estar en sus procesos de unificación, llegaron tarde al reparto colonial, y que esa llegada tarde de Alemania y de Italia al reparto colonial de África del siglo XIX fue quizás la principal causa de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue también una consecuencia de las rencillas que dejó la primera, como el Tratado de Versalles, la humillación a la que fue sometida Alemania por parte de Francia con el Tratado de Versalles, la hiperinflación de la República de Weimar. Entonces, si pensamos la pregunta de manera educativa,
podemos decir que África es el símbolo de la resistencia, de la descolonización, de las luchas contra el imperialismo, contra el colonialismo europeo y norteamericano. Así que es muy interesante lo que hizo el escritor y pedagogo brasilero Paulo Freire, gran inspirador de la educación popular, cuando empezó a leer autores africanos para reconceptualizar su pedagogía, ya no llamada del oprimido, sino con el oprimido. Y acá quiero que pensemos muy bien esta primera pregunta, y es lo que le debemos como latinoamericanos a la educación crítica africana, que esa sería la segunda pregunta que quiero resolver hoy. Si África representa ese símbolo de resistencia, de decolonización o de buscar descolonizar, los autores africanos que tienen un pensamiento crítico, que tienen un pensamiento decolonial, que escapan del eurocentrismo y del anglocentrismo con el que nos educan, que escapan del epistemicidio, que el epistemicidio es la muerte de los saberes ancestrales. Cuando dicen que el chamán es un charlatán, nos están diciendo que la única medicina que funciona es la medicina eurocéntrica, la medicina anglocéntrica. Y eso también hace parte del proceso de colonización. Entonces, básicamente, quiero que hablemos de tres autores africanos muy importantes, no solamente para el pensamiento pedagógico y crítico de Paulo Freire, sino también para el pensamiento de las nuevas formas críticas decoloniales de pensar la educación, como sería la educación popular, la universidad libre, la universidad nómada, que son diferentes conceptos, pero que apuntan todos a lo mismo, de salir un poco del eurocentrismo. Se puede criticar claramente el concepto de universidad nómada, pero es solamente por su origen, porque son filósofos franceses como Gilles Deleuze y como Félix Guattari los que critican ese sistema educativo colonial, esclavista, pero no importa la nacionalidad, lo que importa es el compromiso político. Entonces, no importa que una filosofía venga de países europeos o de países angloparlantes, si es una crítica que va en una dirección parecida a las llamadas pedagogías populares o epistemologías del sur o educaciones decoloniales. El primer autor africano que quiero que apliquemos en la clase de hoy es un señor que vivió prácticamente 100 años. El hombre nació el 15 de diciembre de 1920 y murió en mayo del 2020. Le faltaron escasos 7 meses para cumplir los 100 años. Albert Memmi es un pensador tunecino, un escritor que influenció bastante a Paulo Freire en su pedagogía con el oprimido. De este autor quiero destacar varios conceptos, porque él hace todo un retrato del colonizado,
así se llama su obra, publicada precisamente en 1957, una época en la que ya había finalizado la guerra de Corea y en donde se estaba gestando todo ese proceso de la guerra de Vietnam, una guerra colonialista también, que empezó primero con Francia y en la que terminó metido Estados Unidos. En ese contexto, Albert Memmi, como pensador tunecino, plantea unas tesis supremamente interesantes que acá las vamos a discutir como gran aporte a la educación crítica latinoamericana. El primer concepto de él que quiero que analicemos es el rechazo colonizador. Este concepto es bastante interesante porque el colonizador llega y rechaza la educación del colonizado. Dice, por ejemplo, que el colonizado es salvaje, que no tiene educación, que no tiene pensamiento propio, que debe adherirse a su sistema de pensamiento, es decir, debe adherirse a su religión, a su sistema o modelo económico y a sus ideologías políticas. Vamos a poner tres ejemplos muy religión católica. La religión católica nace realmente en Roma, inspirándose en algunos profetas judíos y en algunos aspectos del judaísmo. Por eso se ha hablado del judeocristianismo. Pero la religión católica, la que llega a nuestras tierras, nace en Roma. Pero los colonizadores que imponen esa religión acá son españoles y uno que algunas fuentes dicen que era catalán y otras fuentes dicen que era genovés, Cristóbal Colón. Y de ahí viene la palabra también colonización, precisamente, de Colón. Así que buena parte del pueblo colombiano sea católico es una muestra de un rechazo colonizador a las creencias que había en la época precolombina, que había creencias monoteístas, pero igualmente había creencias politeístas en las diferentes culturas, como la cultura inca, como la cultura azteca, como los antiguos de la cultura maya. Acá no había monoteísmo, había tribus que eran monoteístas, pero igualmente había tribus y todavía hay tribus que son politeístas, pero el rechazo colonizador a las creencias diferentes a la suya hacen que la religión oficial sea la católica y que si bien desde 1991 en el caso colombiano se respete la libertad de cultos, esto todavía sea muy en el papel, porque todavía la Iglesia Católica sigue teniendo gran injerencia, no solamente en la educación privada, sino también un poco en la educación estatal y que ese tema de la libertad de cultos no se cumpla a cabalidad. Ese es el primer ejemplo que les quería poner. El segundo ejemplo, el modelo capitalista. Al igual que el modelo feudalista, al igual que el modelo socialista, todas son imposiciones colonialistas. Cuando el socialismo se impone en la Unión Soviética, en China y en Cuba, eso es colonialismo también. Cuando en países como Colombia se impone el capitalismo y antes cuando se impuso el feudalismo, también son imposiciones colonialistas e imperialistas. Y todavía hay gente que se mata que por el capitalismo, que por el socialismo, y ambos son inventos europeos. En Colombia hemos tenido guerras civiles que sí por tener una educación de libre comercio o que sí por tener
una educación con proteccionismo estatal. Sea lo uno, sea lo otro, son ideas colonialistas las dos. La guerra civil en Colombia de 1854, que fue la guerra de Gólgotas contra draconianos, Gólgotas, defensores acérrimos del libre comercio, y draconianos, defensores acérrimos de la protección estatal de la economía. Ambas vertientes se enfrentaron en esa guerra civil, en donde Melo le da un golpe de Estado a Obando, luego a los 8 meses le dan un golpe a Melo. Esos dos golpes de Estado en Colombia son simplemente por dos ideologías de dos modelos económicos que se traen a Colombia. Algo análogo sucede con el debate político entre izquierda y derecha. Imposiciones francesas, que vienen de la Revolución Francesa precisamente. Acá todavía hay gente que se mata que porque es de izquierda, que porque es de derecha, confundiendo la izquierda con el socialismo y la derecha con el capitalismo. No hay una simetría. Decir que son lo mismo es incurrir en una falacia de falsa analogía. Entonces, este primer concepto daría para un curso completo, pero es el primer concepto que quiero rescatar de Albert Memmi. Otro, el concepto de deshumanización, que me parece bastante antropocéntrico, pero ¿qué es deshumanizar? Es decir, que el colonizador es el verdadero humano y el colonizado es una bestia, es un animal. Durante mucho tiempo se creyó que los indígenas deberían ser convertidos al catolicismo para poder salvarles el alma. Y cuando trajeron personas libres de África, y aquí las llamaron esclavas, dudaban varios científicos europeos y también angloamericanos, dudaron de si los afrodescendientes eran humanos o no. Hoy día hay todavía insultos como animales, bestias, insultos que son especistas, pero que en el fondo buscan esa, entre comillas, deshumanización, que es una deshumanización que parte del antropocentrismo, de creer que el ser humano es el centro de la Tierra e incluso del universo, porque el antropocentrismo llega mucho más lejos. Entonces llevan dos conceptos muy importantes de Albert Memmi, que son rechazo colonizador y deshumanización. El tercero es muy fácil de explicar, la mistificación. La mistificación es cuando el colonizado se identifica con el colonizador, que otros podrían llamarlo el complejo de Estocolmo. Acá en Colombia lo vemos. Acá en Colombia hay una admiración ciega por el estadounidense, por el británico, por el español. El presidente Holguín le regaló un tesoro quimbaya a la corona española. El presidente Iván Duque le lame suelas al rey de España. El gobierno colombiano es el patio trasero de Estados Unidos y le lame suelas a Estados Unidos. Entonces, acá hay un esnovismo que Albert Memmi lo llama la mistificación, que es un proceso en el que el colonizado se identifica con el colonizador y cree que el colonizador es un liberador. Cree que los españoles eran liberadores, que los británicos, los del imperio estadounidense eran liberadores, que los malos son los rusos, que los malos son los socialistas, pero que los Estados Unidos, con sus más de 60 invasiones desde el siglo XIX, son los salvadores, que los Estados Unidos son los policías del mundo. Miren que a Colombia lo consideran el miembro, no miembro, más importante. Es decir, Colombia es un aliado de la OTAN y de Estados Unidos, pero es el más importante sin ser miembro de la OTAN. Eso también hace parte de ese proceso de mistificación, en donde Colombia se va a prestar para darle entrenamiento militar a ucranianos, así como se prestaron para llevar el batallón Colombia a Corea. Entonces, hay tanta identificación con el colonizador que esa mistificación permite ver
al colonizador como el bueno. Y obviamente, el último concepto del retrato del colonizado, citar de Albert Memmi, es el concepto de colonización subjetiva, que va muy de la mano con el tema de las carencias. Somos seres de carencias, claramente, pero esas carencias se relacionan con amnesias culturales e históricas, solamente culturales e históricas. Y esa amnesia histórica nos impide ver que somos católicos por un colonizador, que hablamos castellano por un colonizador, que somos capitalistas por un colonizador, que somos de derecha y que hemos tenido presidentes que han tirado más a la derecha que a la izquierda por un colonizador. Y eso es lo que se llama amnesia cultural, que yo lo llamaría también amnesia histórica. Hay otros dos autores que también quiero que analicemos y que van en esta misma orientación de Albert Memmi. Pero antes de pasar a estos otros dos autores, quiero sacar unas conclusiones de la teoría de descolonización de Albert Memmi, este tunecino que tenía un pensamiento crítico bastante interesante. Y es ese proceso de rechazo colonizador, de deshumanización, de colonización subjetiva, de amnesia cultural e histórica, de ser esnovistas, imitadores de los colonizadores o de ser seres de carencias, todos esos conceptos van de la mano con un tema muy importante y es el asunto de lo que se ha visto representado en lo que comprendemos como colombiano y como algo inherente a nuestra identidad nacional. En Colombia tenemos más de 60 lenguas indígenas. Tenemos dos lenguas afrodescendientes o creoles. Pero el sistema nos obliga a aprender inglés. Ese bilingüismo colonial es el último concepto que quería citar aprovechando la teoría de Albert Memmi. El hecho que la ley diga que hay que sentir orgullo por las raíces indígenas, por las lenguas indígenas, por las lenguas afrodescendientes, es pura carreta. La verdad es que tenemos que aprender la lengua del colonizador, que la llaman la lengua universal. Pero no es una lengua universal, es una lengua del colonizador, así como el griego también colonizaba. En esa medida, yo sí quiero que sigamos pensándonos cuál es la base de este proceso colonizador. Definitivamente, la base es un pensamiento de inferioridad, pero es una inferioridad ante el colonizador, pero una superioridad ante otros colonizados. O sea, el mestizo suele creerse superior, cuando es eurocéntrico, suele creerse superior al indígena e inferior al blanco rubio europeo colonizador. Es algo muy importante para uno considerar estas teorías. Por eso la teoría de Albert Memmi me parece supremamente vigente, más allá de que la planteó en 1957 y que la planteó en una época en la que estábamos en una guerra fría muy parecida a esta, la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también en este momento estamos viendo cómo hay una nueva guerra fría entre Estados Unidos y ya no la Unión Soviética, pero sí entre Rusia que definitivamente es el reemplazo de la Unión Soviética.
La segunda teoría que quiero que apliquemos hoy para este proceso de descolonizar la educación gracias a los aportes de autores africanos. Obviamente estamos hablando de descolonizar la educación en Colombia y, ¿por qué no?, en otros países latinoamericanos que sufren males similares. Ya les expliqué las 5 categorías que me parecen más interesantes del señor Albert Memmi. Ahora quiero que hablemos de otro autor que no vivió tanto tiempo como Memmi, pero que planteó también unas teorías bastante interesantes. Frantz Fanon. Él es de Martinica. Martinica fue una colonia francesa. Y de él quiero rescatar 3 conceptos muy interesantes para pensar nuestra educación desde las diferentes perspectivas de educación popular. Llámese universidad libre, universidad nómada, pedagogía anarquista, pedagogía liberadora o pedagogía con el oprimido, como lo quieran llamar. Se preguntarán por qué no digo pedagogía del oprimido, sino pedagogía con el oprimido. Esta fue la gran enseñanza que se trajo desde su exilio, porque Paulo Freire fue exiliado y en ese proceso de exilio leyó esos autores africanos que estamos compartiendo hoy. Y esos autores africanos le ayudaron a reformular conceptos muy interesantes como esto de pedagogía del oprimido. Entonces, de ese señor de Martinica, de Frantz Fanon, pues ese señor nació en 1925 y murió lamentablemente en 1961. De ese señor quiero recuperar algo muy importante, que es el concepto que él tiene de política. Acá en Colombia nos han hecho creer que la política es votar por alguien o es creer en políticos. No, y por eso mucha gente se tilda de apolítico. El concepto de política de Frantz Fanon es muy epistémico y es una episteme de abajo, una episteme muy parecida a la que estudiamos en nuestro curso de epistemologías del sur. O sea que acá en el sur, en lo que está por fuera de la OTAN, también se produce conocimiento científico, también se produce conocimiento válido. El único conocimiento científico válido no es el europeo o el norteamericano. En estas tierras de Sudamérica también se construyen saberes ancestrales y saberes que son tan válidos como los saberes científicos, entre comillas, occidentales. Entonces, lo que trata de reivindicar Frantz Fanon es una episteme de abajo. ¿Cuál es la episteme del afrodescendiente? ¿Cuál es la episteme del indígena? ¿Cuál es la episteme del chamán, del campesino, del que no tiene poder político y económico y que solo tiene poder cultural y social con su tribu? Y Paulo Freire se aprovecha muy bien, se aprovecha entre comillas, de esta gran pedagogía del señor Frantz Fanon, porque Paulo Freire plantea 2 conceptos muy interesantes. Por un lado, habla de la conciencia dual, algo muy importante en esta fase de su desarrollo teórico. La conciencia dual es muy importante para entender las dinámicas entre las clases dominantes y las clases dominadas. Hemos visto que cuando se citan estos conceptos de dualidades, como clases dominantes y clases dominadas, se dice que es un odio de clases, pero no, no es un odio de clases, es un reconocimiento de cómo las élites son las que manipulan la educación privada y la educación estatal.
Así como hicimos con el otro autor, con Albert Memmi, con Frantz Fanon, también quiero ponerles tres ejemplos de lo que retoma Freire de este autor africano. ¿Qué es lo que se está enseñando en este momento en los colegios? Puras versiones oficiales que favorecen la religión dominante, el modelo económico dominante, la ideología política dominante y el imperio dominante. Les voy a poner tres ejemplos muy básicos. La cartilla santillana, que es la encargada de adoctrinar, perdón, de educar a los niños. La cartilla santillana oculta los falsos positivos, que se demostró que se dieron en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Los 6.402 falsos positivos, la cartilla santillana los oculta. ¿Pero por qué los oculta? Porque Álvaro Uribe representa la ideología política dominante, la religión dominante, el imperialismo y el colonialismo dominante. Álvaro Uribe representa el catolicismo dominante, representa la derecha dominante en Colombia, representa el imperialismo y el colonialismo dominante de los Estados Unidos de América y también representa aquello que se llama el status quo, también se llama el establishment. Entonces, la cartilla santillana en el área de ciencias sociales no está promoviendo realmente el pensamiento crítico. Otro ejemplo, en la clase de sociales, algunos docentes han explicado lo que pasó con Daniel Quintero. Y hay pruebas de que hay docentes que explican la noticia sin contexto. Dicen, por ejemplo, que la procuradora tiene razón, que los funcionarios públicos no podemos meternos en política. Como si la procuradora no fuera uribista, como si la procuradora fuera una jueza y no una autoridad administrativa. O sea, le cuentan a los estudiantes una versión oficialista que deje bien parado al presidente uribista, a la procuradora uribista y a todo el régimen uribista y que deje por el piso a Daniel Quintero. Y eso es lo que se puede llamar claramente una episteme dominante, como diría también Michel Foucault. Y Frantz Fanon también utiliza un concepto muy parecido a la episteme de Foucault, que es una episteme que muestra los condicionamientos raciales del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el blanco se ha posicionado como, entre comillas, la raza dominante. Entonces, durante mucho tiempo, solo se le creía al intelectual blanco. Tuvimos grandes intelectuales en el siglo XX, como Martin Luther King Jr., como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, pero eran intelectuales que no cumplían con el prototipo europeo, no eran blancos, no eran propiamente de derecha, eran tildados de marxistas, de socialistas, con el macartismo que estaba de moda en Estados Unidos. Entonces, la episteme dominante suele ser una episteme de europeos o norteamericanos, blancos, católicos, de derecha, hombres y ricos. Esa es la episteme dominante y en la educación se ha metido esa episteme dominante.
Por eso es tan importante recuperar las conciencias duales de las que habla Paulo Freire. Esas conciencias duales que nos llevan a hacernos muchas preguntas de cómo empezar un proceso de descolonización, que esa es la pregunta más importante que saca Freire también de su lectura de Frantz Fanon. Y la mejor forma de empezar la descolonización es con una revolución educativa que no solamente tenga en cuenta la episteme del blanco, sino también la episteme del indígena, la episteme del afro, la episteme del mestizo, la episteme del latinoamericano, la episteme del ateo, la episteme del marxista y el izquierdista, en el caso de nuestros países que han sido tan derechistas, hablo de Colombia particularmente. Al escuchar las otras epistemes, vamos a tener la oportunidad de tener esa conciencia dual y así desarrollar un pensamiento crítico. Y a su vez, iniciar un proceso de descolonización. El tercer autor que les quiero compartir en esta noche es Amílcar Cabral. Miren el año en el que nació, 1924, son todos coetáneos. Y este sí vivió un poco más que Fanon y un poco menos que Albert Memmi. Falleció en 1973. Miren algo muy curioso, 1920, 1925, 1924. Los tres son coetáneos, los tres autores que estamos estudiando hoy. De Amílcar Cabral quiero rescatar dos conceptos que son sumamente interesantes para comprender la reformulación de la pedagogía de Paulo Freire. Este señor es de Guinea, pero de la Guinea que era portuguesa y que ya no es portuguesa. Amílcar Cabral nos aporta algo muy importante que se llama, uno, descolonizar las mentes. Claro, porque es importante descolonizar las minas, las tierras, descolonizarnos de las religiones imperialistas, de las ideologías políticas totalitarias, de las diferentes prácticas antiambientales, pero Amílcar Cabral nos enseña cómo descolonizar las mentes. Algo muy importante en un proceso de educación popular como el de las universidades libres, como el de las universidades nómadas y como el de las pedagogías libertarias o pedagogías anarquistas. ¿Cómo se logra eso? Se logra a través de un método parecido al que aplicó Paulo Freire en Brasil y con diferentes tribus, mostrando lo nuestro. Fernando González es un autor muy polémico, pues de hecho no comparto su lectura de Simón Bolívar, pero Fernando González tiene un concepto muy importante que nos puede ayudar a descolonizar mentes, que es el concepto del complejo de lo ajeno, que se podría llamar técnicamente el esnovismo. Una de las formas de descolonizar nuestra mente es dejar de creer que lo ajeno, que lo extranjero es mejor que lo propio. Obviamente no se trata de incurrir en el nacionalismo y en el chauvinismo, en la xenofobia, no, sino de valorar más lo nuestro. Por ejemplo, en vez de estar leyendo la escuela de Frankfurt, el Círculo de Viena, la escuela austríaca de la economía, a Marx, a Ricardo, a Anne Smith, empezar a leer a nuestros maestros, leer a Stanislao Zuleta, leer a Gonzalo Arango, leer al mismo Fernando González, leer a José María Vargas Vila, y al leer a nuestros maestros,
vemos hasta qué punto podemos descolonizar un poco nuestra mente. También leer esos pensadores africanos que han sufrido procesos diferentes, pero también algo similares en que han sido países colonizados por imperialismos muy similares. La enseñanza de nuestra filosofía es muy eurocéntrica. La enseñanza de la historia es muy eurocéntrica. Acá se cree que solamente es importante la historia de Grecia, de Roma, de la Edad Media, y se olvida que existe una historia egipcia, una historia mesopotámica, una historia china, una historia rusa, que existen historias asiáticas, que existen historias de perdedores, de cómo los aztecas cuentan la historia de los vencidos en historiografías como la de Portilla. Eso es descolonizar la mente, es escuchar las otras versiones de los hechos. Y el último comentario, el último concepto que quiero rescatar, entre comillas, de este gran autor africano también, Amílcar Cabral, es el concepto de resistencia cultural. Y en este me quiero detener unos minutos. Es cierto que las grandes revoluciones de la humanidad se han hecho con las armas. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Revolución China, la Revolución Cubana, las revoluciones independentistas, en el caso de la separación de España, por ejemplo, de estas provincias, de estos reinos que le pertenecían a la corona española. Pero teniendo en cuenta las tecnologías que tenemos, y eso que esta teoría fue hecha para la tercera revolución industrial, pero la podemos aplicar para la cuarta revolución industrial. Esta teoría es muy importante y es básicamente hacer procesos de resistencia cultural en donde podamos boicotear con argumentos las ideas colonialistas, imperialistas, fascistas, neonazis y de cualquier vertiente totalitaria. Eso se llama resistencia cultural. Resistir a cualquier totalitarismo, incluyendo los totalitarismos de la extrema izquierda, no solamente los totalitarismos de la extrema derecha. Y así podemos realmente aplicar este concepto de Amílcar Cabral que Paulo Freire lo aplicó en el caso de Brasil. Es muy difícil, claro que es muy difícil, pero no es imposible. ¿Cómo se puede lograr una resistencia cultural desde la educación? Explicando el reparto colonial de África, explicando el reparto colonial de Asia y explicando el reparto colonial de América. El idioma que hablamos, la religión que tenemos, el modelo económico y la ideología política que tenemos, todo es producto de un proceso de imperialismo, colonialismo. Y si explicamos eso, no solamente estamos logrando una resistencia cultural, sino que también estamos logrando descolonizar mentes, estamos logrando crear conciencias que logren entender esa dualidad entre colonizador y colonizado, logramos una descolonización basada en el fortalecimiento de nuestras epistemes, nuestros saberes ancestrales, el combate contra la, entre comillas, deshumanización, la robotización, la imposición del bilingüismo colonial, en este caso el inglés, autocriticarnos en ese proceso que nos metieron de mistificación para hacernos creer que el colonizador es el bueno, es el policía del mundo y sobre todo lograr escapar de esa colonización subjetiva. Entonces, aquí es, en este punto
en el de la resistencia cultural, en donde se combinan todas las tres teorías que hemos estudiado hoy, así que espero que sea aplicada. La tercera pregunta que quiero que respondamos en esta clase de hoy no es tan teórica, ni tiene tantos conceptos, ni tantas tesis como las dos anteriores, pero igualmente tiene algunos aspectos interesantes que quiero que pensemos. Y tiene que ver básicamente con el tema de la exclusión. Aquí en la Universidad Nómada hemos tenido un lema de buscamos una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa. Suena muy bonito, sí, pero eso tiene que ser algo que se lleve a la praxis. O sea, no puede ser algo que solamente suene bonito. Entonces, si queremos contribuir a ese 25% de la premisa, en donde hablamos de una sociedad y una educación más incluyentes en lo social, me parece muy importante algo, es identificar cómo podemos comprender las diferentes exclusiones sociales que hay en pleno siglo XXI. Si logramos identificar esas exclusiones en nuestros contextos, podemos aplicar ese gran aporte de autores africanos como Albert Memmi, como Frantz Fanon y como Amílcar Cabral y obviamente como el brasilero Paulo Freire. Entonces, ¿cómo responder esta tercera pregunta de la clase de hoy? Muy fácil. Es simplemente tener los lentes bien puestos para saber qué situaciones son de exclusión educativa en nuestros contextos. Voy a citar por lo menos 5 ejemplos de cómo se nota todavía la exclusión en nuestro sistema educativo. Y por qué es tan importante que tengamos conciencia de esa exclusión y que sobre todo empecemos a identificar cómo deconstruir esa exclusión social. En los colegios se ha dicho que unos son católicos y otros son laicos. Hasta ahí normal. ¿Cuál es el problema? Que en la clase de religión se enseña casi siempre la religión católica, con lo que no solamente se está excluyendo otras formas de cristianismo, como sería el protestantismo en todas sus vertientes, el nestorianismo o el catolicismo ortodoxo, más de corte griego-ruso, sino que también se está excluyendo a quienes son agnósticos o ateos. Yo sigo viendo que hay un gran monopolio de la Iglesia Católica en la educación. Y esto considero que excluye otras creencias e impone las creencias dominantes coloniales, que sabemos que el catolicismo es una imposición colonial e imperialista. Entonces, ¿cuál sería la propuesta acá? Que se elimine la materia de religión, porque esa materia es excluyente, y que se cambie el concepto de religión por el concepto de religiones del mundo, como lo llama nuestro amigo, colega y panelista de la Universidad Nómada, Mauricio Albeiro Montoya Vázquez. Religiones del mundo. Enseñemos, sí, la historia del cristianismo, del judaísmo, del islamismo, pero igualmente enseñemos la historia del budismo, del taoísmo, enseñemos la historia del hinduismo, y enseñemos la historia del satanismo, porque el satanismo también es una religión, en algunas vertientes como la de este señor Aleister Crowley, que también es una religión, en otros casos es una filosofía.
El budismo también tiene enfoques muy cercanos a una filosofía. Entonces, no podemos decir que nuestra educación es muy incluyente cuando solamente enseñamos la materia de religión. Otro ejemplo, artística. La materia artística es dibujar un bodegón. Se está excluyendo las 7 artes. Esa materia debería llamarse las 7 artes, incluyendo obviamente el cine, y cada estudiante podría trabajar en el arte que más le gusta. Entonces, unos se irían por la música, otros se irían por la danza, otros por la literatura, otros por el cine, otros por la pintura, otros por la escultura, y así. Eso sería una educación cercana a la pedagogía Waldorf y a las pedagogías libres, a las pedagogías incluyentes. Pero la materia artística, al igual que la materia de religión, siguen siendo formas excluyentes de educación. Y otra cosa, hay materias que se enseñan por separado, pero que apuntan a lo mismo, al desarrollo del pensamiento crítico desde la lectoescritura. Estoy hablando de lengua castellana, de ciencias sociales, de ética, de ciencias políticas, que en algunas instituciones la trabajan independiente, en otras no. Historia la meten ahí como una unidad de ciencias sociales. Filosofía, que creen que solamente la puede aprender un niño de 15 años en adelante. Digo niño entre comillas, ya es un adolescente. Entonces, no podemos decir que nuestra educación es incluyente cuando no identificamos lo que muy bien decía el maestro Estanislao Zuleta, que el bachillerato es una ensalada que causa indigestión, porque cada profesor apunta de su materia, entonces se inventan como 15 o 20 materias y cada una apunta desde su lado y no hay una articulación muchas veces. Entonces todas esas materias se pueden articular. Sociales, lengua castellana, filosofía, todas se pueden articular en una sola materia que se llama pensamiento crítico. Eso se llama inclusión y eso se llama combatir la exclusión desde identificar esta serie de problemáticas. Otro ejemplo, se está excluyendo la vida cotidiana de las personas de la educación. Eso es una verdad de perogrullo. Porque sí, se estudian conceptos muy bonitos, que no, que vamos a estudiar las epistemologías, vamos a estudiar las escuelas filosóficas, vamos a estudiar los átomos, vamos a estudiar la tabla periódica, pero muchas veces no se relaciona eso con la vida cotidiana. Y ahí está fallando, casi todas las materias están fallando ahí. Entonces me parece fundamental que identifiquemos que hay que hacer una profunda reforma educativa en Colombia. No sé si sea por vía Congreso o por vía referendo o por un decreto presidencial, no sé, pero se necesita urgentemente una reestructuración porque nuestro sistema educativo no está formando pensadores o pensadoras críticas, realmente no. Está formando gente que repite, gente que estudia para ganar exámenes, gente que paga para que les hagan trabajos, gente que sufre por un parcial, que sufre por un examen final, pero que no entiende la esencia del conocimiento, que es aplicarlo todo a la realidad que estamos viviendo, a la vida. Como decía Nietzsche en el escrito sobre el porvenir de nuestras escuelas, educación que no sirve para la vida es inútil. La educación tiene que estar puesta al servicio de la vida, no al servicio de una repetición o de una calificación. Y ya el último punto que quería tocar de este tema de la identificación tiene que ver con esa relación entre instituciones educativas, empresas productivas, entre comillas, y sociedad del conocimiento. También existe un divorcio en donde se trata de vincular, sí, la educación con el mercado laboral,
pero de una manera muy mecánica. La propuesta es, vamos a integrar diferentes saberes con el mercado laboral, pero igualmente con los procesos de introspección, con la autocrítica, con la reflexión política. Eso de que, ay, no, es que si hablamos de política, estamos haciendo política, pero es que no tiene nada de malo hacer política. Muy diferente es hacer proselitismo, pero somos seres políticos. Entonces, ¿por qué nos negamos a la posibilidad de debatir lo público? Algo tan importante, con argumentos. Ahora, la última pregunta que quiero que nos hagamos ya para terminar esta sesión es, ¿hasta qué punto como docentes, también como estudiantes, porque no dejamos de aprender, hasta qué punto somos necesarios para hacerle frente a la exclusión educativa? Y acá quiero decir que los proyectos de educación popular, las pedagogías libres, las universidades libres, las pedagogías anarquistas son necesarias, no sé si suficientes, pero sí son necesarias para una transformación social y educativa. Recordemos lo que decía José Bernardo Toro, que el sistema de comunicación más poderoso no son los más media. El sistema más poderoso de comunicación no es Caracol, no es RCN, no es la revista Semana, no es el diario El Tiempo. El sistema más poderoso de educación es el mismo sistema educativo, pero no está articulado de una forma crítica, está articulado de una forma muy pasiva. Y acá es en donde nosotros los docentes tenemos que sentirnos necesarios, aportar nuestro grano de arena. Como decía Foucault, criticar el sistema desde adentro. Y por eso es tan importante el nacimiento de proyectos como la Universidad Nómada. La Universidad Nómada busca eso, ser una alternativa pedagógica y crítica a la educación formal estatal y a la educación formal privada. Ir más allá del régimen de los papelitos, de creer que el conocimiento se reduce a un diploma, a un acta de grado, y realmente hacer procesos de inclusión social, porque no podemos hablar de inclusión educativa cuando la mayoría de los que se presentan a la Universidad de Antioquia y a otras universidades del estado no pasan. Por eso nacen proyectos en Francia hace 32 años como la Universidad Nómada, para empezar a incluir a esos estudiantes que el sistema excluye, a esos estudiantes que van más allá de un examen de admisión o de tener con qué pagar un semestre. Por eso, si Colombia quiere estar al nivel de los países nórdicos, debe tener un presidente que garantice la gratuidad total de la educación en todos los niveles. La gratuidad de la educación, desde el jardín hasta el postdoctorado. Eso es una sociedad avanzada, una sociedad que le apuesta a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad del conocimiento. Claro que es posible, pero ¿cuál es el problema? Que en países como Colombia se roban 50 billones de pesos al año, que son 200 billones por gobierno. Entonces, si se siguen montando gobiernos que roben 200 billones, esos 200 billones son los que nos ayudan a financiar la educación en todos los niveles y para toda la población. Ahí se están robando la educación del pueblo. Y un pueblo sin educación es un pueblo que vende su voto, que vende su conciencia, que vota por el que no es, que se deja manipular de noticias falsas, que tiene analfabetismo funcional, que se educa a través de memes mal hechos. Y por eso es tan importante que los docentes críticos nos unamos y que sintamos que somos necesarios para ese cambio, para pasar de esa exclusión a esa inclusión. Y lo repito, si logramos articular esos procesos de rehumanización, de desmistificación, de deconstrucción de la colonización subjetiva, de pensar las epistemes
emergentes, no las epistemes dominantes solamente, de conseguir los dualismos de conciencia, de descolonizar las mentes, de resistir culturalmente y de lograr una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, lo podemos lograr. O sea, podemos lograr ese proceso definitivo de inclusión social en la educación y en la cultura. Le agradezco mucho a la gente que me acompaña en esta horita, en esta corta clase. Ha sido un placer compartir con ustedes porque definitivamente necesitamos eso. O sea, necesitamos es seguir educándonos entre nosotros con autogestión, con voluntariado. Necesitamos es definitivamente mejorar en todos los aspectos de la sociedad. Y les invito a que se unan a este proyecto de Universidad Nómada que tiene esos principios que hemos expuesto en esta horita. Son principios muy básicos, pero que vale la pena tener en cuenta. Por eso los aportes de Albert Memmi, de Fanon, de Cabral y de Paulo Freire siguen vigentes. Así estos autores ya estén muertos, estos planteamientos siguen vigentes. Paulo Freire nació en 1921, es coetáneo de ellos y murió en 1997, pero los aportes de su pedagogía siguen siendo totalmente válidos y por eso, con todo el cariño, les invito a que lean estas pedagogías africanas que son tan interesantes, a que lean también la obra de Paulo Freire, a que lean la obra de Félix Guattari y de Gilles Deleuze que se llama precisamente que crea el concepto de universidad nómada, que lean también el manifiesto por la universidad nómada de los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández, en donde nos muestran la importancia de la democratización del conocimiento, de la gratuidad del saber, de la reapropiación social del conocimiento, de escapar de ese fenómeno llamado el capitalismo cognitivo, en donde la educación solamente es para los ricos, el saber solamente es para los que tienen papeles llamados actas de grado y diplomas, en donde solamente importa la mercantilización educativa y creamos en la autogestión, en la solidaridad, en la educación entre pares, en la educación popular y en la universidad nómada. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este rato, a la gente que nos va a ver en diferido. Les agradezco mucho su atención. Les deseo una feliz noche y esperen más especiales de la Universidad Nómada. Un abrazo y hasta pronto.